Buenas tardes con todos. Yo les voy a presentar en cómo llenar una historia clínica. La historia clínica es un documento médico legal en el cual se recogen los datos del paciente. Como podemos observar, el primer ítem es el registro primero de admisión, donde se recoge el apellido paterno, apellido materno, primer nombre, segundo nombre, el número de cédula, su dirección, el barrio, la parroquia, el cantón, provincia, zona rural, número de teléfono, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad, grupo cultural, edad, sexo, estado civil, instrucción. En la fecha de admisión se pone lo que es la fecha en la que estamos realizando la historia clínica, su ocupación, en qué trabaja y si es estudiante, por ejemplo, la Universidad de las Américas. La empresa en cual trabaja, el tipo de seguro salud, el IES, referido de Marta. Referido de significa a qué personaje le refirió esta clínica. Entonces, ¿qué personaje fue? Marta Villamarín, ponemos el nombre de la persona. En caso de emergencia, llamar a algún pariente en el cual él le pueda ayudar, como por ejemplo Vladimiro Nogales, parentesco padre, dirección y el número de teléfono. En el segundo ítem tenemos el registro de nuevas admisiones para atenciones de primera vez, en donde se pone la fecha, edad, referido de y X primera, en el cual aquí se ponen los datos que el paciente va por primera vez a la clínica. Y ahí tenemos el tercer ítem, que es el registro de cambios, en el cual igual se ponen los mismos datos, pero en esta ocasión, por ejemplo, el paciente vuelve después de 8 meses a realizarse una profilaxis y el paciente cambió sus datos. Entonces aquí se ponen los nuevos datos del paciente. Y ahí tenemos el cuarto ítem, que es la información adicional, en el cual se coloca la información más importante del paciente. Después tenemos nuestro odontograma, en donde dice establecimiento, se pone, por ejemplo, la clínica odontológica UDLA. De ahí tenemos el nombre, apellido, sexo, edad, historia clínica. Ponemos el número de la cédula de la historia clínica. De ahí tenemos el año del paciente. Entonces ponemos una X mayor de 20 años y líneas en los otros cuadros, ya que un dato importante es que no podemos dejar vacíos los cuadros, ya que pensarían que no hemos llenado toda la historia clínica. Entonces, es importante también poner una X embarazada a las personas que están embarazadas, ¿no? Ya que es por motivos estadísticos. Si un profesional quiere llevarse estas historias clínicas, ven cuántas embarazadas hay, entonces meten en un motivo estadístico. De ahí, el primer ítem, tenemos el motivo de consulta, en el cual se trata sobre por qué el paciente está viniendo a esta consulta. Entonces, siempre en este cuadro se debe poner entre comillas, como por ejemplo, quiero una profilaxis, en comillas, o me duele la muela, entre comillas, o tengo una carie, y entre comillas. En el segundo ítem tenemos lo que es la enfermedad o problema actual, en el cual se describe todo lo que se refiere de acuerdo al motivo de consulta. En este ítem debemos registrar, por ejemplo, los síntomas. Si el paciente presenta síntomas, ponemos los síntomas, y si el paciente no presenta síntomas, ponemos paciente asintomático. En la parte superior vemos que dice registrar síntomas, cronología, localización, características, intensidad, causa herente, síntomas asociados, evolución y estado actual. Entonces, en la cronología nosotros debemos poner por cuánto tiempo está con este dolor. En la localización, ¿en dónde le está doliendo este dolor? Por ejemplo, en la mandíbula inferior, en la cara posterior. Las características, se refiere a las características del dolor, que es el pulsátil, que es relación con el corazón, continuo, que el
Este dolor es frecuente, intermitente, que el dolor viene y va, punzante, que algo le clava, o por ejemplo una aguja que lo está clavando, urente, que arde, y transfictivo, que atraviesa. De ahí sigue intensidad, esta intensidad es decir que tenemos una escala del dolor. En cuanto del 1 al 10, ¿cuánto le está doliendo ese dolor? Causa aparente. ¿Qué es lo que le causa esta molestia? Por ejemplo, por estímulos calientes o bebidas frías que le está causando el dolor. Por ejemplo, dice, doctora, yo ayer comí o tomé una bebida caliente o fría, o me tomé un café y caliente y me empezó a doler la muela. Entonces, esa es una causa aparente. Los síntomas asociados se refiere más a ese dolor que usted tiene. ¿Existe otro dolor en esa zona? Entonces el paciente va a decir, sí, ¿sabe qué? Me duele la muela de acá y me duele toda esta parte del cuello. Entonces esos son los otros dolores vecinos de lo que le está doliendo. Entonces eso. La evolución se trata en cómo ha evolucionado ese dolor. Entonces, si por ejemplo dice, ayer se me rompió el diente, pero tal vez ese diente ya tenía alguna carie y por comer algo fuerte, algo duro, se lo rompió. Entonces eso es que ha evolucionado, que el diente ya se estaba dañando desde hace días atrás. El estado actual, ¿cómo se siente en este momento? Si tomó algún analgésico y si ha tomado algún medicamento, se lo registra qué pastillas se ha tomado y obviamente todos estos datos se registran si el paciente tiene síntomas. Si no tiene síntomas, se pone paciente asintomático. En el tercer ítem tenemos lo que es antecedentes personales y familiares, en el cual aquí se registra si el paciente tiene alguna alergia, como por ejemplo alergia a algún medicamento, alergia a la anestesia, o si tiene alergia como por ejemplo a la lana del gato o al frío, etc. De aquí también dice hemorragias, es que el paciente presenta hemorragias, VIH, tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que ataca los pulmones. El asma igual es una enfermedad que inflama y estrecha las vías respiratorias. La diabetes, que es altos niveles de azúcar. La hipertensión, que es una enfermedad en la cual las fuerzas de la sangre en las paredes de las arterias son demasiadas altas. Y la enfermedad cardíaca, que obviamente tiene que ver con el corazón. Y otros. Otro se refiere si además de estas enfermedades, si no presenta estas enfermedades, alguna otra enfermedad que presente, lo colocamos en antecedentes personales y familiares, pero con los símbolos A.P y la enfermedad y su medicamento, y A.F su enfermedad y su medicamento. Y si el paciente no tiene nada, no tiene ninguna de estas alergias, ninguna de estas enfermedades y es completamente saludable, entonces colocamos paciente no refiere. En el 4 ítem tenemos lo que son los signos vitales. Aquí tenemos lo que es la presión arterial, que obviamente sabemos que es de 120 a 80 milímetros de mercurio. Frecuencia cardíaca, que es de 60 a 100 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria, que es de 12 a 18 respiraciones por minuto, y temperatura, que es de 36,5 a 37,5 centígrados. Es importante tomar los signos vitales en toda historia clínica o recoger los datos de los pacientes, ¿no? En el quinto ítem tenemos el examen del sistema estomatognático. Aquí se trata de recoger los datos del paciente por si tiene alguna anomalía. Por ejemplo, tenemos de los labios, mejillas, maxilar superior, inferior, lengua, paladar, piso de la boca, los carrillos, las glándulas salivales, la orofaringe, la TM y los ganglios. Primero vamos a ver sobre la examinación de los labios. Aquí tenemos que ver tanto su parte externa, interna, superior e inferior.
En los labios podemos observar algunas patologías como queilitis angular, que es una enfermedad, o sea, es la inflamación en las comisuras labiales que se producen por infección micotótica, mala alimentación, déficit de vitaminas, anemia, prótesis dentales, inmunodepresión y la acumulación de la saliva por pérdida de dimensión vertical o el estrés. De ahí, otra patología, tenemos las aftas bucales, que es un virus que se produce en la parte interna de la boca. El frenillo largo, en el cual es una enfermedad que causa la separación de los dientes incisivos centrales que producen diastema. Y el mucosele, que es la acumulación de saliva causada por algún traumatismo, golpe o mordida. De ahí tenemos el segundo ítem, que son las mejillas. En esta zona vamos a ver si el paciente tiene acné o rosácea. La rosácea es una enfermedad que causa enrojecimiento a la piel y espinillas. Y si tiene alguna de estas enfermedades, es importante preguntar si toma algún analgésico, ya que puede tener defectos. El tercer ítem es el maxilar superior, en el cual obviamente teniéndolo al paciente vamos a levantar el labio superior con nuestro dedo e ir al fondo del surco de la parte más posterior e ir palpando las ápices dentales en todo el maxilar. En esta zona se pueden encontrar quistes, que es una lesión benigna formada por cavidades que están rodeadas en la parte interna del hueso maxilar, o fístulas, que es una vía de drenaje de una infección, por ejemplo, el pus. El cuarto ítem tenemos el maxilar inferior, que igual es el mismo que el maxilar superior, pero igual vamos a levantar el labio inferior y con el dedo en el fondo del surco palpamos las ápices dentales tanto vestibular como lingual, y en esta zona se puede dar patologías como el torus mandibular, en el cual es el crecimiento excesivo del hueso. El 5 ítem tenemos lo que es la lengua. Aquí se revisa si la mucosa está normal y los bordes de la lengua. En esta zona se puede observar patologías como leucoplasias, que es una placa normal de tejido de color blanco que se da a las personas que fuman mucho. El frenillo lingual corto se le da a los bebés, ya que ellos al rato de succionar la leche, ellos levantan la lengua, pero como está ese frenillo aquí lingual corto, no les deja comer y puede ocasionar otras enfermedades más graves. De ahí tenemos la infección por virus papiloma H, cual es un virus que se transmite por relaciones sexuales, vaginales y anales. También tenemos lo que es la macroglasia. La macroglasia, la cual es una afección causada por un aumento en la cantidad de tejido en la lengua y se puede observar en ciertos trastornos, puede ser tanto congénito como hereditarios. Y esto es la acromegalia, el síndrome de Beckwith, el hipotiroidismo, el síndrome de Down, la diabetes, la linfangomia, los mucopalisacaridosis y amiloidosis primaria. Un dato muy importante en el quinto ítem, que es de la lengua, es que al realizarse un piercing, este puede causar fracturas, desgastes dentales e infecciones. Entonces ahí podemos observar estas anomalías. El sexto ítem es el paladar. Aquí debemos observar que la mucosa tenga una decoloración normal. Tenemos patologías como el labio hendido unilateral más paladar hendido tipo 1, labio hendido bilateral más paladar hendido primario, paladar hendido tipo 2, labio hendido más paladar hendido tipo 3. Estas enfermedades se dan a las mujeres embarazadas que están en contacto con sustancias tóxicas o por factores teratogénicos, por ejemplo, por falta de vitaminas y por sustancias tóxicas como son los plaguicidas, herbicidas, fungicidas. En estas anomalías deben estar presentes los doctores como
cirugía plástica, fonoaudiología, otorrinolaringólogo, pediatría, odontología, psicología, nutricionista, trabajo social y genética media. Otra patología que también podemos encontrar y que lo habíamos mencionado antes es el torus, pero el torus palatino, igual que es el exceso del hueso, pero en el paladar. De ahí tenemos los cocainómanos, que son personas que son adictos a la cocaína. Y obviamente esta cocaína se da porque es un vasoconstrictor que no llega a la sangre y causa el desgaste. De ahí tenemos el séptimo ítem, que es el piso de la boca. En esta zona se puede observar las patologías como la ránula, que es casi como el mucosele, pero en este caso es un tumor blando causado por la obstrucción de las glándulas salivales. El octavo ítem son los carrillos, que es la parte interna de las mejillas, en donde encontramos dos estructuras, que es la desembocadura del conducto de Stennon y la línea blanca a nivel de la mordida. Sus patologías pueden ser como la leucoplasia y el aftas por el herpes, que como ya dije hace un momento, que son enfermedades. El noveno ítem son las glándulas salivales, que se deben revisar todas sus mucosas si están bañadas en saliva. Es importante saber que tenemos 3 glándulas, que es la glándula sublingual, la submaxilar y la parótida. Se puede dar patologías como la xeroxtomía, que significa boca seca, y cialorrea, que es exceso de saliva. La orofaringe. Como décimo tenemos la orofaringe, en el cual se aprecia la óvula y los pilares amigdalinos. En esta zona se da una enfermedad llamada apnea obstructiva del sueño. Se trata en que su respiración se detiene mientras duerme, ya que los músculos se relajan demasiado y tapan la vía respiratoria, o sea, bloquean el flujo del aire a los pulmones. Las patologías más frecuentes es la amigdalitis y faringitis, que es la inflamación de las amígdalas y de la faringe. El ATM es el 11º, en el cual se realiza dividiendo en la cara, en la línea media, una línea imaginaria, y colocamos nuestros dedos adelante del conducto auditivo externo y pedimos al paciente que abra y cierre la boca, y con movimientos de la mandíbula se observará la trayectoria y si existe alguna desviación. Y sus patologías más frecuentes es el bruxismo, en el cual se utiliza una placa llamada miorelajante que protegen las arcadas dentales. Un dato importante sobre el bruxismo, tenemos que saber qué es el bruxismo. Entonces, el bruxismo es cuando rechinan los dientes mientras duermes a causa por el estrés, etc. De ahí tenemos lo que son los ganglios linfáticos, donde vamos a palmar los ganglios parotidios, submaxilares, cervicales profundos, los retroauriculares y los occipitales. En esta zona se dan las patologías como la gangliosedentinela, en el cual se ubican las células tumorales. Ahora el sexto y último ítem es el odontograma. El odontograma es la parte de la historia clínica donde se registra todos los tratamientos que se ha realizado al paciente o se va a realizar. En el odontograma vamos a hacer una línea media, bueno, obviamente para guiarnos, y vamos a tener todo lo que se aproxima a la línea media es mesial y todo lo que se aleja a la línea media es distal. Aquí, como pueden ver en esta imagen, lo que está con celeste es distal y lo que está de morado es mesial, ya que está cerca de la línea media. Todo lo que está hacia la parte de afuera, arriba, es vestibular, y todo lo que está hacia adentro en la parte superior es palatino, ya que es del paladar, y todo lo que se sitúa en la parte de adentro se denomina lingual por la lengua. En la parte del centro es incisal o oclusal. Oclusal es desde los premolares y los molares. Incisal es incisivo central, lateral y el canino.
Ahora en el odontograma se debe marcar, pintar con azul y rojo. Azul es cuando ya el tratamiento se ha realizado y con rojo es cuando toca realizar este tratamiento. Por ejemplo, como tenemos aquí la simbología del odontograma, nos está dando indicaciones para poner en nuestras piezas dentales. Como por ejemplo, en la mandíbula superior izquierda, el paciente se debe realizar un sellante en la pieza 25 o en el segundo premolar. Entonces ahí ponemos con rojo, dibujamos lo que es el sellante, ya que el sellante cada uno tiene una simbología. Como podemos observar, cada quien tiene una simbología y vamos realizando en el odontograma. Aquí les voy a dejar unas imágenes en donde cómo se realiza estas simbologías en el odontograma. Como otro ejemplo, en el odontograma puede ser, se ha obturado en la pieza 36 la parte mesial, distal y oclusal. Entonces, obviamente ahí pintamos con azul, ya que eres obturado, pintamos con azul las partes que ya les había explicado, mesial, distal y oclusal. Y bueno, eso es todo por hoy. Esto es cómo llenar la historia clínica. Espero que les sirva este video y muchas gracias.